Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Conversando con Amigos. El día de hoy tenemos un gran invitado, Gilberto Jarquín. ¿Cómo estás, Gilberto? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, espero que te sientas cómodo. Yo sé que de Súper. repente hablar Ujú. cuesta un poquitín. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ti. Igual. Igual. Bueno, él es percusionista, baterista. No sé qué más sorpresas tengamos que conocer de él el día de hoy, pero nos gustaría que tú nos compartas quién es Gilberto. Ok, yo diría que un chiquillo de pueblo, ¿verdad? De Curriabat específicamente, lo más pueblerino que se pueda pensar. Y pues nada, ahí me crié, creo que yo tengo 44 años, entonces los que tengan esa edad o anden por ahí se identifican como con esa edad y esa época de canchas de fútbol, embarrialarse, ¿verdad? Ujú, Básicamente vivir afuera de la casa ujú. haciendo loco y despelote, ¿verdad? Entonces, ese soy yo. Ese Así me eres crié, tú. pues. Bueno, como te mencionaba hace un rato, pues baterista, yo tengo esa referencia. Te Ujú, vemos, eres un baterista de una banda muy importante, muy representativa en el país, que ujú, naturalmente nos gustaría saber un poquito de dónde sale, pero antes de llegar a ese punto de ya conocerte dale. como un baterista de Malpaís y Ujú, otras cosas, ujú. este, cómo fue el inicio de Gilberto? ¿Dónde viene el gusto de la música? ¿Hay Ujú. familiares o cómo se fue Sí, dando? bueno, mi papá tenía sí, tenía oído y en mi casa siempre había una marimba. Y él siempre tenía esa facilidad ¿Tocas de, marimba? pues así como que, pues yo diría que no bien, Ujú, pero digamos que puedo agarrar una marimba y puedo ponerme a sacar los acordes ok. y la melodía. Mi papá sí tenía esa facilidad, ¿verdad? Ujú, Entonces como que supongo que me metió cierta influencia. Claro, te estoy hablando cuando tenía 6 7 años ok. aproximadamente. Pero siempre me impulsaron, creo que tenía oído, se me hacía muy fácil pegar las notas, afinarlas o lo que fuera. Entonces me regalaron una organeta y me acuerdo que de hecho tocaba los rezos en diciembre, los acompañaba, en fin, tenía esa facilidad. Mi hermano cantaba en iglesias, como te comenté ahora, y los ensayos, porque era no guitarra y voz, sino que también era con un grupo entero, ¿verdad? Entonces él, ensayaban en mi casa. Y yo tenía ahí la batería, el teclado, la guitarra, el bajo. Todo el tiempo. Entonces cuando yo llegaba del colegio, lo que hacía era agarrarme con todo eso, ¿verdad? Y supongo que algo quedó ahí, ¿verdad? Ujú. Y a los 13 12 años aproximadamente fue que un día venía del colegio y llegué y estaba la batería ahí puesta y dejó los bolillos el baterista, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué será esto? ¿verdad? Y empecé a travesear y de lo que yo veía a ellos ensayando y de lo que lo veía él tocando, que me llamaba bastante la atención la batería, recuerdo que sin saberlo, ¿verdad? Pero pude tocar una base de batería sin nunca haberme sentado en una de ellas, ¿verdad? Fue como, seguro lo hice en la vida pasada o algo así. Y me encantó, o sea, en ese momento quedé conectado, como Ahí dicen. sentiste el... Ah, sí, totalmente. Y de ahí en adelante fue despedazarle los muebles a mi mamá, ¿verdad? Todos los sillones rotos. Imagínate que los discos estos de acetato, Ujú. como era lo más parecido a un platillo, entonces les ponía un palo de escoba con un clavo y ponía el acetato ahí. Cuando le daba muy duro lo quebraba y yo decía, uy, qué torta me metí. Pero así empecé emulando la batería por ese lado. Y mi hermano me metió el empujón con mi mamá para después buscar una batería y ya hacerlo en forma ¿A de, qué edad tuviste tu primera batería? digamos que a finales de los 13 14 13. aproximadamente. Y ¿Qué te acuerdas de esa batería? una Ludwig Ajá. de las viejas, de las Ah, bueno. escarchadas, chusísimas, sí, sí, para empezar fue algo impresionante, que sonaba muy bonito, por cierto. Y me acuerdo como de las sentadas de, no sé, agarrar la batería de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que los vecinos me querían matar, ¿verdad? Sin parar. O sea, siempre tuve mucha energía para, tal vez Le al dedicaste principio, mucho tiempo. uff, o sea, yo incluso, tal vez esto no es lo mejor que yo les recomiendo, pero yo me salí del colegio para estudiar batería. O sea, hubo un momento en donde dije, ya no quiero seguir más en el cole porque quiero agarrar todo ese tiempo de la mañana para empezar a estudiar todas las cosas que ya en ese momento ya se estaban empezando a gestar, ¿verdad? Ujú.
Entonces me metí a un instituto, ¿verdad? Y a sacarlo ahí por madurez, pero eso me dejó bastante espacio, bastante Para tiempo dedicarle. para estudiar las irónicas 6, 8 horas diarias, ¿verdad? Que son tan mentadas que estudian los bateristas. No Sí. sé si en ese momento las estudiaba del todo bien, Ujú. pero sí, sí lo hacía, por lo menos. Ajá. Sí, pasa que todos dicen, hablan de esas famosas 6 horas, 8 horas. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad, a mí me pasó, pero obviamente ya estando en la carrera de la guitarra, bueno, en eso. Correcto. Y era uno como que vivía en otra dimensión. Ah, Yo digo, yo, totalmente. yo digo así, parece que uno vive en otro Totalmente. planeta, ¿no? Se te pasan los horarios, duermes poco, súper desordenado, Claro, por supuesto. comes, pero le dedicas mucho tiempo al instrumento. Sin amigos. Yo me acuerdo que yo no tenía nada de amigos. O sea, yo me volví un ermitaño completo y mi amigo fiel era la batería, ¿verdad? Y lo que me llama la atención es, ¿solamente fue la batería o u otro instrumento que por ahí te Mm, llamó la atención? a mí me gustaba mucho escribir también. De hecho, Ujú. todavía a veces me siento a escribir algunas cosas. Entonces, de repente componer, como te digo, había una guitarra, había un bajo, había un piano, ¿Y ¿verdad? si le haces? Sí, sí, de Ah, hecho, bueno, hace un rato estabas tocando la guitarra, sí. sí, a veces, bueno, había compuesto canciones para personas, para gente, o me gusta de repente, no sé, cuando me siento influenciado por la Ujú. divinidad de la musa, ¿verdad? Y tengo algo en mente baterístico y que conviene, me pongo a componer ahí, Qué, ¿ves? qué interesante. Mm, Cuando tú ya te das cuenta o decides dedicarte a la música o tomar ese camino de ujú, una manera más correcto. profesional, digamos, ya Ujú. con toda la intención de hacerlo, ¿qué edad tenías o qué pasó para que... Es que todo pasó muy rápido, o sea, imagínate que cuando yo te digo que me regalaron una batería, ¿verdad? Para impulsarme en eso, el baterista de mi hermano se salió, o lo salieron, no me acuerdo bien de ese episodio, pero entonces mi hermano me dijo, ¿vos crees que vos podrías tocar esa música? Y esa música ya me las, si yo pasaba metido en te los la ensayos, escuchabas? ¿verdad? O sea, como la sabía que requete que de memoria, tal vez no tenía la mejor de las técnicas porque había aprendido muy sin clases, sin nada, ¿verdad? Pero lo podía tocar, entonces él me dijo, di, no. Entonces recuerdo con 14, 15 años estar tocando ya en vivo, Wow. ¿ves? Y, bueno, ya nos hablaste un poquito cómo fuiste llegando pues ya decidirte a la música, pero ¿cuál fue o cuál ha sido ya tu formación? Hasta ese momento, pues Ujú, naturalmente platicas que fue muy, muy autodidacta, digamos, correcto. pero después de eso, ¿qué? ¿Tuviste alguna formación? Mira, o sea, yo intenté estar en la Universidad Nacional, Ujú, ahora estuvimos hablando un poco de eso, y precisamente por lo que se decía de lo que era lo que se decía que era la Universidad Nacional en ese momento cuando estaba Fidel Gamboa, lo que era el taller de jazz era impresionante cuando estaba Fidel, pero resulta que cuando entré ya no estaba Fidel, ¿verdad? Cuando ya me tocó llegar a la U. Y lo que pude estar en el taller de jazz y en las clases en lo que estuve no me simpatizó mucho. Y además que yo venía ya con el régimen de estudio de 6, 8 horas diarias, ¿verdad? Ya en ese momento incluso ya más metido en la onda del jazz. Y de repente empecé a notar que la U no me dejaba de chance estudiar. para estudiar todo lo que yo quería. Entonces fue complicado. Yo al final terminé estudiando otra cosa. Ujú. Y pero seguí siendo músico, ¿verdad? Entonces, igual seguí estudiando. Lo que hacía es que siempre he sido de las personas que si veo a alguien que hace algo que me llama la atención y me parece sorprendente o me gusta, lo contacto y le digo, mira, necesito que me enseñes cómo lograste llegar a eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, toda la vida he pagado clases, digamos que maestras, por decirlo así, con personas de alto nivel. Y aparte de eso, también de compartir ahí con los músicos, ¿verdad? Yo creo que lo que más me ha puesto a tocar y a estudiar es tocar, por ejemplo, ahora como con Walter, como con Jaime, con Checo, no sé, he tocado con muchos músicos aquí que son impresionantes. Y es vacilón porque Necesitas estar al... sí, es interesante porque, o sea, cualquier otro baterista diría, mira, es que yo necesitaba una clase de un baterista y más bien yo las mejores clases que he recibido, o sea, la mejor influencia de cómo tocar este Claro. instrumento ha sido de otro instrumento, ¿verdad? De un guitarrista que, no sé si te mencioné, que toqué con uno que
literalmente me ponía los discos de jazz, ¿verdad? Tradicional, y me ponía con un bolillo, y me ponía a seguirlos, y me decía, no, eso no tiene swing, no, así no va. Para mí esa fue la mejor escuela que he tenido en la vida, o sea, sentarme con él a escucharlo, con delicadeza, con calma, y entender cómo Entiende el hacer, lenguaje. entender el lenguaje, sí, y cómo hacer respirar bien esa música, ¿verdad? Y así con cada músico, o sea, esa forma de estudio yo la apliqué con, por ejemplo, como con Walter ahora, ¿verdad? No sé si notas que es como mucho de escucharlo, cómo él está Sí. tocando y eso me dice cómo debo tocar yo, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la escuela, ¿ok? Cada músico con el que toco, que yo siento que me inspira y me llena el alma, es el que me enseña cómo tocar este instrumento. Pero sí, sí, digamos, sí, naturalmente tienes una Ah, sí, lectura, sí. entiendes todo eso. Y me llama la atención porque ahora que te estaba escuchando tocar, que ahora después lo van a escuchar Ujú. ustedes, este, las dinámicas son muy Para mí, evidentes. la música tiene que tener dinámicas. Eso es de las cosas más importantes que debe tener, ¿verdad? Y es justamente lo que dices, ¿no? Que tal vez es en la experiencia que tú vas adquiriendo Ujú. eso y aprendiendo a escuchar. Claro, claro. Yo creo que eso es como el elemento básico del que estás tocando, ¿no? Saber escuchar, Por supuesto. escucharse Por supuesto. y a veces moverse en pro del beneficio de la música, ¿no? Eso y además que es un lenguaje, ¿verdad? Ujú. Y yo siempre he dicho, bueno, si estamos tocando en este caso hoy que grabamos a trío, ¿verdad? Este, yo no puedo estar hablando de física cuántica, el otro músico no puede estar hablando de teología y el otro no puede estar hablando de cómo está la situación política en estos momentos en el país al mismo tiempo. Todos tenemos que hablar lo mismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, o escogemos un tema y hablamos de lo mismo, o mejor entonces cada uno se busca a su Sí. gente para hablar de ese tema, ¿verdad? Pero eso Ujú. junto es un desastre, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que aprendí Yo, yo, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? por supuesto. Eso cuesta aprenderlo, de hecho. Y lleva tiempo, porque a veces, y se nota desde la forma en que llegas y no necesitas sonar demasiado fuerte. Correcto. O sea, hay una serie de elementos Ujú. que uno ya se da cuenta de que está entendiendo el lenguaje. Que todo es muy respetado, ¿verdad? Pero por ahí tiene que ver. Bueno, voy a regresar a donde estábamos. Estábamos Dale. hablando de cuál era tu formación, Correcto. digamos, musical. Ya nos Ujú. explicaste más o menos de Ujú. qué es. Pero después ya te ven, imagino que has tocado con mucha gente, pero estás en una banda muy conocida, Malpaís. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Pues eso fue una llamada. Bueno, en esa época, yo ya tocaba muchos conciertos de jazz aquí en Costa Rica. De hecho, tocaba con todo lo que tenía que ver con jazz. Yo andaba ahí metido. Y por esa misma razón conocí a Tapado Ujú. con lo del sexteto de jazz latino, porque como Carlomagno vivía en Miami, estos chavalos querían hacer conciertos aquí, pero no podían porque Carlomagno no estaba. Entonces yo había llegado a un jam, como que me descubrieron y me dijeron, este es el mae para tocar esta vara, ¿verdad? Entonces yo, un honor para mí, ¿verdad? Gracias. Entonces me metieron en la colada de Walter Flores, de Luis Monge, de Randolph, de toda esa época, de los músicos de jazz de esa época. Y terminé tocando en el sexteto y conociendo a Walter, a Lalo, a Ramses. Y ellos me conectaron, o sea, con todo. O sea, lo de Malpaís surgió con una llamada de Tapado diciéndome, mira, nos salió una gira de Rubén. Ujú. Y resulta que yo tengo unos chivos ahí con un grupo que se llama Malpaís, que yo, de hecho, me reí cuando me dijo que el grupo se llamaba Malpaís. Y dije, ¿quién le pone Malpaís a un grupo, verdad? Pero bueno, y me dice, aquí está la música, man. Me dice, socio, él y yo siempre nos tratamos de socio, ¿verdad? Ujú. Entonces me dice, socio, sáquese esa vara y mate ese chivo, ¿verdad? Y yo me quedé como, bueno, pásemela para ver, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que llegué a mi casa, puse el disco, Iván me dio los papeles de la música, después me reuní con Iván para que me diera ya lo que había que tocar y los papeles de cada canción, y apenas lo puse en el equipo de sonido, así a lo indio viejo, ¿verdad? Ujú. No pude leer la música, o sea, me fui en el viaje total de la letra y de un reencuentro con mi niñez, porque como son Wow. canciones que tratan historias nuestras, ¿verdad? De repente me sentí muy apegado a una de las canciones que en ese momento puse, o sea, coincidieron varias cosas, varias situaciones de historia de vida, y yo dije, ¿qué es esto que estoy escuchando, verdad? Qué bonito.
Entonces, por supuesto que voy a tocar en este grupo, ¿verdad? Entonces empecé a hacer la tarea, a sacar ya la música. Sonó como a chiste 3 horitos después, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, y ya empezamos a ensayar y ya empezamos a tocar. No estaba tapado al principio, ¿verdad? Porque andaba en esa famosa la gira europea de Rubén Blades de esa época. Y entonces llegó el punto en el que regresó tapado y yo dije, qué madre, porque se me va a ir este concierto que lo adoro. O sea, cada canción de Malpaís hasta la fecha todavía a mí me pone los pelos de punta. Wow. ¿Ok? Entonces, a partir de ese punto yo dije, qué madre, ¿verdad? Todo bien, entonces yo hablé Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó Malpaís. Yo, bueno, igual, súper bonito conocer a Jaime. A Manuel ya lo conocía, ya había tocado con él. A Fidel no lo conocía y fue como... para mí Fidel, eso es otro tema después para hablarlo. Entonces, ya hablé con Tapao y me dice, Deima, yo tengo chivo con Malpa, entonces ahí después nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo hablé con Fidel y le dije, Fidel, pucha, vieras qué triste que me siento porque me fascina. Me encanta lo que yo puedo tocar con ustedes. Y me dice, no, mae, pero quédese. Le digo, túrnese los chivos con Tapao. 1 y 1. Me dice, a nosotros también, nos encanta, mae. Entonces empezamos a turnar. Era 1 y 1, 1 y 1. Y tocábamos una vez al mes en el Jazz Café de San Pedro. Entonces un mes tapado, un mes Gilberto. Un mes tapado, un mes Gilberto. Hasta que un día, yo siempre he sido súper ordenado con todo. Entonces estoy seguro que fue Tapado el que cometió el error. De Tapado llegó con todos los tiliches, ¿verdad? A un chivo, a la prueba de sonido. Y yo me acuerdo que cuando entró dijo, ay, madre, sí es cierto, le tocaba a usted hoy, ¿verdad? Y Fidel se quedó así como, ármese esa vara a la par, madre, démosle a 2 baterías. Y ahí empezó la gestión esa del pleito de gatos de 2 baterías, ¿verdad? De Tapado y Gilberto. Entonces, ya después, con el pasar del tiempo, con ensayos, empezamos ya a coordinar más como que tenía que tocar cada uno en ciertas partes. Y todos los Malpaíses y Tapado son músicos impresionantes. No sé si lo notaste ahora sí, claro. con Jaime. Son músicos que escuchan y después tocan. Entonces, fue muy fácil acoplarme yo a ellos, más bien, pienso, ¿verdad? Porque yo también utilizaba mucho como esa lógica de escucho lo que está pasando y por ende veo a ver qué tengo que tocar, ¿verdad? Entonces hay mucho respeto en la tocada, en la vida en general. Nos queremos, nos respetamos, nos convertimos en una familia y ya después de muchos años somos inseparables. ¿Ves? Esa es la historia de cómo llegamos al país. Wow, increíble. Gracias por compartirnos Buenísimo. Eso. Hay mucho, ¿verdad? Después que sacar de ahí, pero vamos a quedarnos con esto. Definitivamente que son experiencias que llegan en el momento con las personas indicadas. Sí, bonito. Ahora sí que en el tiempo adecuado, ¿verdad? Y surgen. Me llama la atención, sí, eso. Me quedé pensando en el asunto de las baterías. Cómo es que llegaron a ese punto, pero bueno, ya lo vamos a conversar. Dale. Sin embargo, quería, ¿cómo se llama? Conversar un poquito porque he estado mirando en las redes sociales últimamente que sacaste un libro. Yo creo que ese es el resultado de un montón de experiencias, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ese, cómo se llama, de qué trata. Este libro se llama Horizontes, tiene el nombre de Horizontes porque yo hace un tiempo atrás compuse una canción que se llama Horizontes, que más o menos es como una mezcla y un resumen de ciertas cosas, elementos del jazz, elementos como de autóctonos, de una combinación de ritmos latinoamericanos. Y pues siento que le calza muy bien al método. El método es un proyecto de vida, te dije ahora, o sea, más allá de hacer negocio con esto, yo lo que quise es como dejar un legado, ¿verdad? O sea, de hecho, lo pienso mucho en mi hijo, que espero y cruzo los dedos de que algún día quiera tocar batería y me lo imagino estudiándolo, ¿verdad? O preguntándome cosas sobre el método. El método es un resumen sobre algunos estudios de otros métodos que yo siento que me cayeron muy bien, ¿verdad? O sea, siento que realmente ayudan mucho a mejorar el nivel. Y además algunas ideas que surgieron a partir del estudio de esos métodos
que estoy completamente seguro que solo están ahí, ¿verdad? O sea, son ideas que se me ocurrieron, que realmente ayudan mucho a improvisar, Ok. a aprender a subdividir, a aprender a improvisar en las modulaciones del ritmo. Y esto precisamente te permite escuchar y responderle a lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Entonces es un método que yo quiero personalmente, quiero que eduque a la gente a desarrollar su propia voz, ¿ok? Ok. No copiar, sino tiene una manera de estudiarse que los que lo obtengan por PDF o en físico, cuando lo empiecen a estudiar se van a dar cuenta que sí, yo propongo unos ejercicios, pero además están abiertas las puertas para que esos ejercicios usted los estudie en todas las posibilidades que ofrece el Se método. pueden desarrollar. Yo creo que el que se mete aquí va a durar sus años. O sea, puede seguirle dando vueltas. Incluso el método sugiere otros métodos que tienen más melodías. Aquí vienen unas, pero vienen más melodías en otros métodos que también se pueden estudiar de esa manera. Entonces, básicamente que el método es un resumen de mi vida, podría decirlo así, por lo menos de cierta parte de mi vida, y de cómo puede esto ayudarnos a tocar más escuchando a los demás y dándonos herramientas para poder responder a lo que está pasando en el momento. O sea, a generar un vocabulario. Ok. Ujú. Y la pregunta que me surge de esto es, ya ves que tú ves cualquier libro que Ujú. está ahí y pues Correcto. empiezan con una métrica 4x4, Correcto. empiezan, ya sabes, 1, Ujú. 2, 3, 4, Correcto. y como que automáticamente lo primero que nos enseñan es, ya sabes, hacer una base de rock. Correcto. ¿Lleva esa misma intención de inicio? Mira, o sea, yo creo que es un método para alguien que ya tenga cierta base, Ok. ¿ok? Como ojalá que ya tenga eso, esa lectura por lo menos de bases. Que ya entienda la Exacto, y que ya tenga nomenclatura. lectura además, ¿verdad? Ujú. No necesita tener lectura así, tipo Wilcoxon, para leer los primeros ejercicios, pero sí No básico. es principiante, No, no. yo creo que no le caería bien a un principiante. Por lo menos ciertas Ok. cosas sí, pero es que está enfocado para el desarrollo de eso. Es como lo que yo creo que sigue después, ¿verdad? Ok. Y con eso que vos decís de lo de las bases, sí hay bases, pero lo que pasa es que las bases las tenés que construir vos con ciertos ejercicios que yo Ujú. propongo. Entonces, Por ahí. es complicado el asunto como decir, mira, la base es esta, ¿verdad? Sí, Tocala. sí, sí. O sea, me parece que uno puede estudiarse un método de esos antes, incluso los métodos de lectura recomendados, ¿verdad? Y después puede agarrar este método y ahora sí, ok, vamos a ver cómo puedo explorar esto y cómo lo puedo llevar Ok. a una manera que me funcione, ¿verdad? De eso se trata esto. Ujú. Vamos a decir que tiene entonces como mucha influencia sobre el jazz y... Pues sí, es que toda mi vida ha sido jazz. O sea, yo Ujú. desde que tengo memoria, pues no voy a decir que toda mi vida ha sido de que me gusta el jazz, pero sí, desde muy pequeño era el progresivo y el jazz y ahí me quedé, ¿verdad? Y eso ha sido siempre. Ok. Y digamos, el libro va a tener Sí, de hecho estaba hablando una con continuidad o es solamente... este libro. Bueno, la razón por la que lo saqué ahora es porque este hueco de la pandemia nos dejó enclaustrados, ¿verdad? Nos aprisionó y me dio el tiempo que no tenía para sentarme Terminarlo. a escribir cada ejercicio y a pensarlo y cómo tratar de hacérselo entender de una manera más amigable, ¿verdad? A la Ujú. gente. Andrés Chávez es un estudiante diamante en bruto de los que yo he tenido ahí, que han pasado por el cuarto de la habitación del Ujú. tiempo de Goku, le dicen a mi cuarto. Y él se animó a la digitalización, esa palabra me cuesta, Ok. pero que fue agarrar todos esos borradores de papeles que parecían letras de canción adolescente y lo Y empezó a los... poner. Poco a poco Wow. fuimos ¿Cuánto ahí, tiempo te llevó a hacerlo? como año y medio duramos, entre Toda la pandemia. toda la Lo pandemia, que vamos de la correcto, pandemia. entre correcciones, entre pasárselo a Ricardo Hernández, a este otro, a Choma por acá, véalo, léalo, ¿qué le parece? Esto me parece que lo puedes cambiar, etcétera, ¿verdad? Yo creo que, a ver, esto yo lo dije en otro lado, uno puede hacerlo solo, Ujú. hubiera salido en el 2031, pero gracias a todas las personas que por cierto están mentadas aquí en el método, esto salió ya. Y a ellos, o sea,
no sé, a little help from my friends, dicen, ¿verdad? Sí. Ellos es un método de ellos también. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? Ujú. Yo creo que la onda de poder ya tener algo, Claro. o sea, sentirlo, verlo, No tenés idea. materializarlo, Sí, claro. debe ser algo muy bonito. Así como una canción cuando la empiezas a escribir y de repente ya la puedes escuchar en plataformas. Sí, claro. Es una emoción bastante interesante. Imagínate esto también. No, el día que me dieron la caja, ¿verdad? Que yo llegué, por cierto, estaba con mi hijo y mi hijo me ayudó a abrirlo. Indescriptible. Wow. Sí. Pues mira, felicidades por Gracias. que no sea el primero, ¿no? Que sean más. Yo Eso, creo que perdón, eso te interrumpí. Viene un segundo más adelante Ujú. que ya es más específico ok, ¿qué hice? ¿Qué se me ocurrió a mí con lo que está aquí? Ese lo pienso escribir voy a tomarme unas vacaciones. ¿Hace cuánto tiempo salió el... El método lo saqué hace poquito, hace menos de un mes. Ya lo puse a la venta. Está en Amazon para en que lo Amazon? busquen. ¿Puedes repetir el nombre otra vez? Y si puedes poner Ajá, ahí para que ajá. la gente lo... Horizontes, método de batería. Gilberto Jarquín. ¿Está en Amazon? ¿En alguna Amazon. otra plataforma o solo está en Amazon? Lo tengo físico. Lo que pasa es que físicos no saqué muchos por la complicación esta de los contenedores. Sí. Pero bueno, si da la casualidad de que mucha gente lo va a querer en físico, puedo hacer una reimpresión. Más de uno va a querer el autógrafo. ¿Cómo le va a hacer? Los que he estado dando los doy con autógrafo. O sea, se ponen de acuerdo conmigo y obviamente le pongo la chayotera, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Pero sí, por el momento, sí, es que como estamos en esta época tan tecnológica, ¿verdad? Sí. Le apuesto más al PDF, que se ha movido bastante bien, gracias a Dios, en PDF. Sí, y bueno, la verdad es que yo, como te estaba diciendo hace un momento, el hecho de que ya puedas materializar una idea, eso es bastante importante. Claro. Pero imagínate que esto después, este tipo de cosas, lo que va a hacer es que va a trascender, ya va a quedar ahí para la historia. Dios quiera que sí. Alguien nos vamos a tener el chance de estudiarlo. Yo me dedico a dar clases también. Buenísimo. Y a veces, pues hay que sentarnos a documentarnos, a ver material nuevo. Y yo creo en estas propuestas, porque son propuestas que ya marcan una época, así como los años pasados, ya encontramos un método que alguien le dedicó cientos de horas y puso su conocimiento, puso su experiencia en un documento. Pues ahora tú estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo y ya es el primer paso. Genial. Y animamos a toda la gente que toca el instrumento, que lo conozca, que conozca esa propuesta. Yo siempre he creído que todos tenemos algo que decir, algo que aportar. Y cuando lo tienes materializado, pues todavía es mayor. Y toda la gente que se involucró, ¿no? Porque no es fácil. Fue maravilloso. No es nada fácil. El conversatorio, el podcast pasado estaba conversando también con Mario Campos y él escribió una novela. Ay, qué bonito. Y él me estaba diciendo, bueno, lo que yo le pregunté es ¿cómo te hiciste hacer eso? Y me dijo algo que justamente lo volviste a decir ahorita, que era el tema de la pandemia. Correcto. El tema de la pandemia como que nos dio ese chance de regresar, de analizar, de profundizar. Por supuesto. Y terminar proyectos que a veces estaban ahí como que sin concluir o no nos habíamos animado a darlo, ¿no? Este es uno de los bonitos resultados dentro de tanto caos, de tanta cosa. Lo que pasa es que requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo. Sí. Y entre los conciertos, entre cuidar al chiquitillo, llevarlo a la escuela, estar en las clases con él, ahora no se podía. También, sí, pero por lo menos ese espacio me dio más chance en la casa, no había más nada que hacer en las noches, ¿verdad? Ya no se podía salir, no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué me tocaba? De agarrar el cuaderno y empezar a escribir los ejercicios, empezar a analizarlos y ¿cómo puedo llevar esto para que la gente lo entienda? Ese tiempo yo no lo tenía. ¿Y lo tuviste? Lo tuvimos todos. Yo creo que no se salvó nadie. No. Entonces, gracias a eso creo yo que de algo malo salió algo bueno, ¿verdad? Sí, es justamente lo que te estaba diciendo, que uno no se esperaba de repente, pues que nuestra vida cambió. Correcto. Y qué bueno que lo pudiste invertir en algo tan positivo, tan bueno. Lo otro que te quería preguntar es, la aceptación, ¿cómo te ha ido hasta ahora con el libro? Ya tiene, pues no tanto tiempo, pero que has recibido alguna retroalimentación, ¿cómo te ha ido? El asunto es que la mayoría de mis estudiantes a lo largo de mi vida han pasado por estos ejercicios, ¿verdad? Entonces para mí es como todo un honor y un placer poder ver cómo ellos están tocando ahora gracias a estos ejercicios. Entonces eso también fue una influencia muy grande para decir,
pucha, no, tengo que Ya hacerlo. estaba aprobado, pues. Exacto, tengo que hacerlo. Y pues ahorita lo que la gente me escribe cuando lo recibe en las manos es como, madre, qué lindo que está, o sea, maravilloso, voy a empezar a estudiarlo. Pero lo que pasa es que no es un método como que uno en una semana Sí. puede empezar a ver el primero. Es que una vez que uno abre, empieza a leer lo que hay que hacer, se da cuenta que es como, uy, ¿en qué me metí, verdad? Aquí voy para el rato. Entonces hay que darle tiempo para... Ok. Es más, yo espero, me encantaría ver a gente más adelante diciéndome ejercicio tal y tal y tal. Esta es mi manera de proponer una fusión de lo que vos decís en tal y tal página y que suban un video. O sea, a mí para eso es. Excelente. Ujú. Bueno, ya está el reto también, ¿verdad? Si alguien se anima, pues Los que quieran, adelante. Ujú. ahí está. Pues mira, yo sé que hay más temas que conversar, Ujú. pero también me imagino que en todo este tiempo hay algún proyecto que estés desarrollando aparte de ese o estás enfocado mucho en el método ahora. Llevan un orden. De hecho, bueno, el que sigue es el disco, que ya estoy empezando a componer y ahí probando personas para arreglar canciones, ¿verdad? Entonces, ya tengo varias, digamos que casi terminadas. Ahora lo que sigue es como de buscar ya el estudio, buscar los músicos, que más o menos la idea inicial, que creo que no va a cambiar, es que para mí hacer un disco es sumamente complicado porque en el disco y en la música que quiero hacer es como el método, o sea, de repente necesito agradecerle a demasiada gente, o sea, lo que yo puedo hacer hoy en la batería se lo debo a, por ejemplo, ahora a Walter, se lo debo a Jaime, se lo debo a Fidel, se lo debo a un montón de músicos que, de hecho, yo en el método los digo, son los músicos como que me iluminaron el alma, ¿verdad? Como que me abrieron ese portal. Y en un disco quiero reflejar eso, ¿verdad? Quiero que toque toda esa gente que realmente me inspiró y me generó ese Qué bien. espíritu. Entonces, es complicado, ¿verdad? Pero ese es lo que Ese es el proyecto que tienes. sigue. Tengo igual otro proyecto. Tengo un cuarteto de jazz que se llama Horizontes también, con el que espero pronto empezar a grabar. Que ese es con Edgar Sequeira, Eduardo Montero y Fernando Víquez, que es de puro jazz más, digamos que contemporáneo, podría decirse, Ok. pero de música original. Qué bonito. Y ahora que estabas diciendo de hacer el disco y todo, pues veo esta belleza de batería. Cuéntanos un poquito de esta Esto es batería. un milagro Es que pasó. Bueno, ahora que la estaba escuchando, genial. Claro. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta marca que también te patrocina? Ok, bueno, esta marca, pues es una de esas baterías que uno, creo que la gente no conoce mucho, pero digamos, yo sí la había escuchado mentar y era como la nube más alta, ¿verdad? Algo que jamás me imaginé llegar a estar ahí. Es inalcanzable, sobre todo por la gente que uno ve que está involucrada en los patrocinios y todo eso. Pero se dio y se dio tan fluido como la corriente de un río en pleno verano, ¿verdad? Súper natural, todo pasó a su tiempo, se movieron todas las piezas necesarias y aquí estoy. Me llegó hace como un mes y medio aproximadamente y aquí estoy adaptándome a ese sonido tan espectacular y maravilloso. La marca, ¿cómo se llama exactamente? La marca se llama Canopus, Canopus. son japonesas y bueno, ahí tienen toda la ciencia japonesa, ¿verdad? Se supone que están hechas para resonar, ¿verdad? Para que lo que suene sea exclusivamente la madera. ¿Qué madera es esta? Esta es maple, esta es full maple. Que Ok. una particularidad que tiene muy interesante, por ejemplo, es que los tensores son de bronce, entonces que es un resonante también. Entonces eso permite que el tambor todavía resuene más. Ahorita, bueno, yo la tengo con parches blancos arriba y abajo, pero si los quitáramos, verías que las capas son sumamente delgadas, ¿verdad? Okay. También para permitir ese rango de resonancia y no sé ni qué más decirles. O sea, yo he tocado en muchas baterías que me encantan, obviamente. Yo creo que todas las marcas tienen un top de line, pero yo nunca había llegado a algo así. Esto es como un Rolls Royce, un Tesla, una hora así, ¿verdad? En comparación. Y la otra cosa que veo es que son medidas pequeñas. ¿Es Pu- característico de la marca o es algo personal? La marca es muy usada para tocar jazz. Normalmente el set que se usa es bombo 18, tom 12 y paila 14, ¿verdad? Que es como el set que la mayoría compra. Este set
es como el con el que yo vengo usando ya hace bastante tiempo, tal vez como desde el 2000 para acá. Y en ese mismo orden que veo que tienes el... Correcto, el 14 primero. Ajá. Sí, o sea, siempre me ha gustado hacer esa combinación para cambiar un poco las melodías. Y pues me resulta muy bien, ya me siento muy familiarizado con las medidas y con el orden como me queda. Ahora lo que tengo que acostumbrarme es como al sonido que ella me proyecta. Hay algo muy interesante, que lo hablamos ahora con lo de los platillos, que también me patrocinan. Los platillos los pude hacer custom como para encontrar eso que me decía el alma que tengo que tocar, ¿verdad? Entonces ya había llegado a eso y lo que se me quedaba corto era la batería. Ahora más bien llegamos y los dos están ahí, ¿verdad? Peleando. Están peleándose, ¿verdad? Y espero que hagan amistad algún día. Pero entonces, esta batería tiene eso, o sea, te dije algo sobre que los instrumentos que tienen alma, o sea, lo primero que yo hice cuando la armé fue darle un tambor y dije, ay Dios, ¿verdad? Inmediatamente es algo que te canta, un tambor que sabe cantar. Ya hace un rato me dio el privilegio de poder tocarlo un poquitito nada más. Y escuchaba que el armónico incluso no es incómodo. Otra cosa. Es diferente. He escuchado varias baterías y a veces eso cuesta un poquitín. ¿Y los platos qué marca también te está patrocinando? Los platos son Murad Diril. Sí, ya tengo bastante rato de estar patrocinado, por dicha. Son platos, bueno, Murad Diril es un genio luthier de platillos, que me parece que en estos momentos usa la aleación más cara y más fuerte, por decirlo así, o la mejor aleación que hay de bronce para hacer platillos. Y al cabo y al paso del tiempo de venir tocando con los platillos que él hace, él tiene una parte ahí donde dice que los puede hacer custom. Y bueno, yo hice mucha amistad con él, de hecho hablamos ahí frecuentemente. Y me ha permitido explorar, creo que ha sido Son hechos especialmente para ti. Tienen una medida que es una elección mía, Okay. personal, todos en realidad. ¿En medida te refieres en el o en el o grosor, en el grosor? No, en la medida sí es como el estándar, 22, 20, ¿verdad? Okay. Pero sí el sonido es, digamos, son elecciones de grosor. Incluso le había mandado links porque le decía, mira, no es que quiero ese platillo específicamente, pero esa definición que tiene este plato me gustaría como con este wash que tiene este otro. Entonces él me decía, mira, eso te lo voy a hacer con esta serie. Y todos los platos que me ha mandado custom, yo los pongo en el stand e inmediatamente me dicen, tóqueme. O sea, son platos que yo los pongo y me ponen a tocar. Y eso, pues yo no lo había conseguido antes con otros. Con otros platos. Me imagino que si uno tuviera la facilidad de hacerlo con otra marca, pues todo bien, ¿verdad? Yo digo, cada marca debe tener su top, ¿verdad? También es una cuestión de gustos por supuesto. Yo o sea, a ojo cerrado se los recomiendo a la gente. Igual las baterías. Yo sé que no son baratos, pero realmente valen cada centavo, o sea, porque es un sonido muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Tal vez eso es lo que la gente no entiende todavía. Y esa facilidad de hacerlos custom, ¿verdad? A mí me llevó a explorar lo que yo siento que tengo que decir. Sí, como que siento que transmites una idea de sonido que es como balanceada, ¿no? Exactamente. Como que quieres sentirte cómodo ni tan fuerte con tu batería, o sea... lo que hablamos ahora un rato de tener el ni control. Ni los platos que apaguen, que hagan perder a la... Exactamente. Para mí, digamos, este instrumento es muy importante, lo que hablamos en un principio de las dinámicas, y siempre tener el control ¿verdad? Y entonces a veces hay instrumentos que no nos ayudan a eso. Entonces una de las búsquedas que uno debe tener como músico, ¿verdad? En cualquier instrumento, ¿verdad? Es que el instrumento te ayude, sea tu amigo para lograr tener ese control. Es un poco complicado si uno tiene, no sé, si uno quiere ser sutil, no sé, por poner un ejemplo absurdo, con un amplificador en 10. Sí. ¿Verdad? Básicamente. Eso me recuerda a lo que pasa. ¿No sé si has visto los tecladitos? O sea, tú compras unos que no tienen sensibilidad. Bueno, eso es un muy buen ejemplo. Entonces, y todo suena fuerte. No importa con qué... Esto es, digamos, esta batería, esta marca en especial, casi que por encima de cualquier otra que yo haya usado, y los platos también tienen eso. O sea, tienen el mismo tono bajo, medio y alto. Y eso me da un rango, ¿verdad? Importantísimo para tocar.
Excelente. Ujú. No, pues gracias por compartirnos un poquito de tu set. Ahora pues ya lo van a escuchar, cómo suena esta Ah. batería. Por cierto, tengo que darle las gracias a Walter y a Jaime que se quisieron venir hoy ahí a madrugar. Sí, no, lo van a disfrutar mucho, estoy seguro que van a disfrutar, hicieron algo hermosísimo. Y bueno, antes de ir cerrando, pues ¿cómo te encuentran en redes sociales? Ok. ¿Vas a estar tocando? ¿Cómo está el asunto? Sí, bueno, ahorita como apenas estamos reactivando el asunto de los conciertos, pues ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Pero obviamente yo en las redes anuncio cuando voy a tocar. Bueno, me pueden buscar en el Instagram, ¿verdad? Como Gilberto Jarquín Jiménez. También en el Facebook, creo que es algo así, si no me equivoco. Y tengo un canal de YouTube que todavía no le he metido mucha cosa, pero ahí voy a ir subiendo. Ahorita con el método voy a empezar a subir muchos videos instruccionales de algunos de los ejercicios que ya varias personas me están diciendo, bueno, esto está muy bonito, pero ¿cómo se hace? Entonces ahorita subo cosas. Es como para complementar un poquito el... Claro, exacto. Entonces, todo está con tu nombre. Todo está con mi nombre, así. Te van a encontrar así. La forma de contactarte siempre es por esos medios. Por esos medios y me pueden escribir ahí. Yo siempre tal vez no les conteste inmediatamente, pero les prometo que les contesto. Ok. ¿Algo más que quieras agregar sobre algún proyecto que estés desarrollando o algo que la gente quieras que conozca y de alguna forma pues pueda saberlo? Pues no, nada. O sea, lo único que tal vez podría decir es como de tratar de entrarle a cualquier instrumento, no solo a como baterista, sino a cualquier otro instrumento que uno quiera tocar y desarrollar de una manera muy, muy sencilla y muy humilde, siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? Sin competir. Uh-huh. Y ojalá que siempre con la visión de sonar como nosotros, ¿verdad? Desarrollar nuestra propia voz y que la gente llegue a un lugar y diga, mira, es tal y tal persona. Eso es lo más importante para mí. Que logres ese sonido característico. Exacto. ¿no? Y de hacerlo de la manera más sencilla y humilde, ¿verdad? Ese es como tal vez lo que puedo decir, que es básicamente lo que me han enseñado la mayoría de músicos con los que he tocado. Excelente. Yo creo que es algo muy bueno para tomar en cuenta, para reflexionar y tratar de aprender. Pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Pudiésemos hablar de un montón de cosas, pero vamos a ir poco a poco, como dicen. Entonces, la verdad es que te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo. A vos. Que hayas venido a mostrarnos esta batería, claro, a tocar un rato, a compartirnos de tu experiencia y pues que no sea la última vez. Que no sea la última vez. Exacto. Que estés por aquí, que nos puedas acompañar, que podamos hacer más cositas. Y pues muy contento, quería compartirles hace tiempo esto, hasta apenas pudimos coordinarlo. Ahí vamos. Nos llevó unos días hacerlo. Conozcan el método, están invitados para que vayan a Amazon, me imagino que también en tus páginas lo estás publicando. Correcto. Entérense de este material nuevo. Y pues vienen más cosas también por aquí. Correcto. Pues yo creo que hoy le vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias y los dejamos con ¿qué vamos a tocar? ¿Qué van a lo que están? Eso se llama Marina. Es un tema de Malpaís, digamos de la época de Historias de Nadie, que es el segundo disco después del 1, cuando se hizo el lanzamiento de Malpaís. Excelente, pues queda con ustedes y muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias, Gilberto. A ustedes se los agradezco en el corazón.
siempre con las gaviotas del amanecer.